control social represivo que se genera hoy no es el mismo que nosotros evaluamos anteriormente. Yo creo que ha habido distintos momentos del poder mundial, pero el momento del neocolonialismo, el momento de ocupación del territorio neocolonizado, terminó con nuestra dictadura de seguridad nacional. Después de la independencia formal nuestra, nos ocuparon a través de distintas oligarquías locales, ¿no? La oligarquía vacuna nuestra, Porfiriato mexicano, la República Bella, brasileña, patriciano peruano, etc. Después nos ocuparon a través de nuestras propias Fuerzas Armadas, que en realidad toda la ideología de seguridad nacional, etc., es una ideología colonial. Pero eso se terminó. Yo no creo que tengamos más dictadura de seguridad nacional. Ahora, la técnica de control es otra. La discusión que tenemos en el mundo hoy, en todo, incluso en el centro, por supuesto, es qué modelo de sociedad queremos, un modelo de sociedad más o menos incluyente o un modelo de sociedad excluyente. Un modelo de sociedad que con todos los defectos trate de alguna manera de mantener una cierta, de redistribuir un poco mejor la renta, de mantener una cierta inclusión, un cierto grado de inclusión, o una sociedad 30-70 en que haya un 30% de incluidos y 70% de excluidos. Esto se ve claro en Estados Unidos. Fines de la década del 70, Estados Unidos tiene un brote de prisionización increíble. Pasa a Rusia, se convierte en un campeón de la prisionización, hoy tiene 2,5 millones de presos más o menos. A partir de 1989, más del 50% de la población penal de Estados Unidos son afroamericanos. Y hay un colega que es el profesor de criminología de la Universidad de California, que dio un volumen bastante extenso, muy detallado, donde explica la historia de esto. Él dice, bueno, se acabó el modelo Roosevelt, se acabó el modelo de Newell, se acabó el modelo de inclusión y pasamos a un modelo Reagan-Bush, ¿no? Modelo de sociedad excluyente. Ahora, esto pasa en Estados Unidos a través de la prisionización, pero en América Latina, ese 70% hay otra técnica de control y es mucho más peligrosa y mucho más insidiosa. No están matando a nuestros estados, es decir, si los estados matan unos cuantos, ¿cierto? Pero no es la principal fuente de letalidad. ¿Cómo es que están matando? Están matando a través de la incentivación de las contradicciones entre los excluidos. Si ustedes ven quiénes son las víctimas, los victimarios, los politizados, o pertenecen a las mismas clases subalternas de nuestras sociedades, o están en la franja inferior de la clase media recién incorporada. Recién incorporada y no se sabe hasta cuándo. Es decir, ojo, no me interpreten esto que estoy diciendo como una cuestión conspirativa, como que hay alguien con una computadora organizándolo, porque esto no funciona de esa forma. Nos tranquilizaría mucho de una manera, como que se esperaría también, ¿no? Pero no es de esa forma, sino que se dan fenómenos, se dan procesos sociales. ¿Y cómo funciona el poder? Bueno, estimulando los procesos que le son funcionales y tratando de neutralizar los procesos que le son disfuncionales. Pero no es que creen los procesos. No, esto no es así. Es una gran tranquilidad pensar que es así, pero no es así. Y bueno, este proceso de contradicción entre las clases subalternas, el interior de las propias clases subalternas, es exactamente funcional y lo estimula. Insisto, hablé de creación de realidades, dos creaciones de realidades en América Latina,
bastante indignantes, tanto una como otra. En los países donde tenemos alto índice de letalidad, ¿qué creación de realidad se hace? México, en este momento el que más. México tiene 100.000 muertos en 5 años como resultado de esta violencia y más de 20.000 desaparecidos. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación concentrados, concretamente Televisa y Azteca, que son las dos redes impresionantes? Y no tienen ninguna prensa ni televisión alternativa, está claro. Lo único que hay alternativo es un diario que se llama La Jornada, que tiene 20 personas. Entonces vamos, decimos estas cosas, salimos a La Jornada, todo bien, pero no salimos a ningún otro lado. ¿Qué es lo que hacen? La normalizan. Dicen, bueno, está esta violencia, estamos mejor dentro de todo porque los números no suben, lo cual parece que no es cierto tampoco. Amnesty se lo discute, están discutiendo si tienen 17.000 o 23.000 muertos en el año, como toda una cuestión contable. Entonces, no, tenemos 17.000, bajo un poquito, se está manteniendo. Como se está manteniendo, bueno, estamos mejor. Ahora vamos a ver si podemos bajar un poquito más. Oficialmente hay 15 denuncias de desaparición de personas por día. Oficialmente. Con los esqueletitos que aparecen en las cosas, oficialmente. Bueno, ¿qué significa normalizar esto? Porque nadie dice por qué viene la violencia, ¿no? Viene porque no. Es normal, es como el viento, la lluvia. En definitiva, no lo dicen porque sería muy doloroso, no les vendría bien, pero lo que deja traslucir esto de no detenerse a pensar por qué se produce, es que se produce por una inferioridad racial del mexicano, el mexicano violento. La personalidad básica del mexicano y violencia. Fíjense y todo esto, hay una serie de estúpidos que lo razonan, ¿no? Fíjense los aztecas con los sacrificios humanos. Los aztecas sacrificaban a los prisioneros, como después se siguió haciendo, se hacía en el mundo occidental, ¿eh? No eran tan idiotas de matarse entre ellos. Por otra parte, ningún gallego presenció ningún sacrificio humano. Todos dicen que le contaron, que dicen, etcétera, pero todo esto hace muchos años dio lugar a una larga discusión antropológica en México, de los hispanistas y los indigenistas, etc. Después, pero miren toda la historia mexicana. Claro que la historia mexicana es sangrienta, si le sacaron 2/3 del territorio, los problemas que tuvieron, no podía ser de otra manera. Pero todo esto vuelve al positivismo de hace 100 años. En definitiva es eso, es el racismo positivista de hace 100 años. Es el del grupo de los científicos de Porfirio Díaz. Somos inferiores porque somos violentos, somos primitivos. Esto pasa donde hay alto índice de violencia, ¿no? Donde, bueno, el control social se opera, ¿por qué? Porque hay una olímpica alegría en matarse a los excluidos y esto funciona. Donde nuestros excluidos no tienen la misma olímpica alegría en matarse entre ellos, entonces lo que se hace es crear una violencia, crear una realidad violenta que no responde a la realidad. ¿Por qué? Porque entonces sí. Lo mejor que puede pasar, lo que le resulta funcional, es crear un aparato político altamente represivo. Y altamente represivo no con... Normalmente lo que transmite también esto es una idea falsa. Daría la impresión de que el aparato punitivo se vuelve represivo con leyes penales que ponen penas mayores. Mentira. No puede poner 50 años de pena, no aumenta el número de presos por la pena que se pone en el Código Penal, esto es mentira, aumenta ínfimamente. En toda América Latina, y nosotros también tenemos más del 60% de los presos en prisión preventiva
preventiva, es decir, no están condenados. Es decir, el número de presos se ajusta o se reajusta conforme a disposiciones sobre prisión preventiva y excarcelación del Código de Procedimientos, no del Código Penal. En principio, estoy hablando de prisionización. En segundo término, la represivización del aparato punitivo no se consigue porque se ponen más penas en el código, sino se consigue por controlar menos a las policías, es decir, por un mayor arbitrio en la selectividad policial. En la Facultad de Derecho normalmente se explica que el poder punitivo lo habilita el Congreso, lo aplican los jueces y la policía cumple las órdenes de los jueces. En la realidad, no. En la realidad, quien selecciona los clientes del aparato político es la policía, porque no salen ni los jueces, ni los fiscales, ni los defensores buscar al preso por la calle. Es la policía que lo trae en auto oficial, de modo que la selectividad se produce de esa manera. Hay un pequeño detalle en esto que es sumamente interesante. A medida que aumenta el arbitrio policial, y el arbitrio policial es inevitable por una razón básica, ¿no? Si ustedes leen el Código Penal, espero que nunca tengan el mal gusto de hacerlo, en todas las leyes que son especiales, en toda la parte del Código Penal, se van a encontrar en un momento dado que todos pudieron estar presos. Me quedé con la taxa del hotel, no devolví el libro, retención indebida, hurto, qué sé yo. En realidad no, esto no pasa. Entonces hay una programación criminalizante que es absolutamente irrealizable y hay una operatividad de las agencias de criminalización secundaria que es limitada. La policía puede investigar determinados casos, la justicia puede tramitar determinado número de causas, la cárcel tiene un límite de capacidad. Entonces, necesariamente hay un ámbito de selección. ¿Qué es, cómo es que se produce esa selección? Burocráticamente. Es burocráticamente. No se produce por azar, no es que se sortea. No, burocráticamente. Toda burocracia, esto lo sabemos hasta hoy, toda burocracia hace siempre lo que es más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Y lo más fácil es agarrar al que hace cosas más groseras. Es decir, al más idiota, ¿no? Y lo más fácil es seleccionar por estereotipo. Estereotipo negativo que se va dando a través de un medio masivo de comunicación, se va creando el estereotipo negativo. Bien, se selecciona conforme a estereotipo negativo, por eso que en la cárcel uno ve similitudes. Hay gente que se parece, qué sé yo. No. Esto se sabe desde Lombroso hasta hoy. Si ustedes miran el acta de Lombroso, se les destaca alguna vez. Van a ver una colección de cada día característica. Y Lombroso creía que era por eso que estos tipos delinquían. No se daba cuenta que era por eso que estaban presos. Ay, que se hubiera de cara, lo habían animado con la calle un rato, se ignoraron. Formación de cara, ¿no? Ese es el estereotipo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, lo más fácil es agarrar a un pibe que va con gorrita, que va vestido como ladrón, habla como ladrón, camina como ladrón, corta el pelo como ladrón y roba. Terminó el asunto, es lo más fácil. Se parece, sí, se parece, efectivamente. El estereotipo tiene componentes estéticos también, pero normalmente conforme al ideal de belleza, es lo contrario, ¿no? Componente estético negativo. Lo feo y lo malo siempre van asociados, salvo alguna belleza por ahí, pero es una belleza diabólica, tipo Dorian Gray, una cosa así, ¿no? Lo feo y lo malo se asocian. En la época de Lombroso decía que tenían todas características mogoloides o americanoides, es decir, que parecían colonizados.
se daba cuenta, decía, no, dice, hay algunos que no son tan feos. Inmediatamente se corregía y decía, no, lo que pasa es que tienen mucho pelo. No, esto lo dice, lo escribía, pero no ha cambiado mucho la cosa desde entonces hasta ahora. Claro, entonces tenemos, normalmente, yo no quisiera teorizar mucho, pero me gustan algunas cosas que dice René Girard. Una sociedad que seguramente que se produce una suerte de violencia tensional, que nadie sabe qué diablo pasa, y bueno, como nadie sabe qué diablo pasa, se provoca un estado de angustia. No miedo, sino angustia. ¿Cómo bajo la angustia y la convierto en miedo cuando encuentro el chivo expiatorio? De encontrar un objeto temible. Bueno, hay veces que el chivo expiatorio se presta, de grandes chivos expiatorios, ¿sí? Eso pasa cuando tenemos fenómenos del terrorismo, tenemos todo eso, ¿no? Chivo expiatorio, hoy en Europa no se les ocurra lavarse la cabeza y salir con una toalla a la puerta, pero el cartero, el chivo expiatorio está, no. Entre nosotros no existe eso. Entonces, hay un residual. Cuando no tenemos un chivo expiatorio residual, que no sirve mucho, que es el adolescente. No sirve porque le falta un componente para hacerlo temible, es el componente conspirativo. Podemos decir que es una conspiración de pibes de barrio precario, de todo el mundo, de visión seria, de familia, de pueblos jóvenes, ¿no? Bueno, pero a falta de un candidato mejor, ahí tenemos estos cerebros del evangelio, ¿no? Son Cristo, de los ladrones. Si no hubiera estado Cristo, los ladrones seguían, solo se íbamos a poner estampita, ¿no? Los dos ladrones están siempre, faltan en medio, solo que, bueno, no hay estampita. Y efectivamente eso es lo que está sucediendo. Por otra parte, claro, el estereotipo de delincuente siempre es joven. El viejo, incluso hay un fenómeno, ¿no? ¿Qué se lo dicen? Miren el éxito de la resocialización, después de los 30 años la población penal baja. Sí, baja, digo con la población penal por lo de esa humanidad, pero que son los únicos riesgos que hay, pero el viejo en la cárcel es una excepción. ¿Y por qué baja? Porque el estereotipo no es algo meramente externo, sino que conforme en la interacción, conforme a la demanda de rol, el estereotipo se asume. Todo el mecanismo de teatralidad de lo social, ¿no? Está bastante bien estudiado, provoca eso. Es decir, al estereotipado se le exigen comportamientos conforme al rol del estereotipo. Y si el tipo no responde conforme al rol del estereotipo, se provoca una disrupción y una reacción de tipo agresivo. Incluso hay algo que se ha llamado la alquimia moral, ¿no? Todo aquello que es positivo para el no estereotipado, en el estereotipado se vuelve negativo. Si el adolescente que no está estereotipado estudia y saca buenas notas, etc., no está muy bueno, pero si lo hace el otro, entonces resulta que esto lo está haciendo para poder robar mejor, ¿no? Si el pibito va a cruzar a la viejita, no estereotipado, va a cruzar a la viejita por la calle, miren qué bueno que es. La va a cruzar el estereotipado porque va a ganar la cartera. Todo esto, me dirán, bueno, pero ¿qué es lo que sucede con
¿Qué es lo que sucede con la prisionización o la institucionalización? ¿Por qué algunos estereotipados van a dar y otros no van a dar? Depende del grado de la habilidad que introyecta el rol que corresponde al estereotipo. Y eso sí, de eso se ocupan ustedes. Pero es el grado de la habilidad que tiene el pibe para introyectar el rol, los roles que le demandan conforme al estereotipo. No hay nada que hacer. Y eso sí es un coeficiente individual. A veces puede tener mala pata, sí, pero normalmente es un coeficiente individual. ¿Y qué se hace con la institucionalización? ¿Qué es la institución total? ¿Qué efecto tiene la institución total? La institución total estructuralmente tiene un efecto deteriorante que se puede incentivar o tratar de atenuar, pero excluirlo no se puede excluir nunca. En el adulto la prisión tiene un efecto regresivo. Regresa a la persona. Primero hay todo un proceso de autoevaluación, todo un ritual de ingreso, etc. Pero en segundo término hay un fenómeno regresivo de una etapa adolescente. Si ustedes van a una cárcel, lo que van a ver es una serie de adultos que parece que se comportan como en la escuela primaria, más o menos, una cosa por el estilo. Porque todo lo que se hace más o menos libre, cuando podemos, en la vida libre, en la cárcel se tiene que reglamentar, por razón de que están manejando 500 personas, 1000 personas, todo tiene un horario, todo hay que hacerlo de tal manera. Y se empiezan a hacer trampas extrañas, de la misma manera que hacíamos con la solo que uno ve una población infantilizada, en definitiva es eso, es la vuelta a una etapa, a una regresión. Es decir, se pretende que se le va a enseñar a un sujeto a vivir en libertad cerrándolo y a asumir responsabilidad adulta quitándole toda la responsabilidad adulta. Porque para colmo, si la mujer no va a llevar el paso, entonces esta desgraciada, sobre todo que estoy acá, que salí para conseguir unos mangos para ella, para la familia, etc., porque el tipo vive como si tuviera un accidente de trabajo, como si hubiera quedado un andamio. Se transferirá, ¿no ves? No, esta desgraciada todavía ni viene a verme, qué sé yo, no viene a la visita, no trajo nada. En fin, pero por otra parte, la inclusión en la institución total, dentro de la población penal hay una jerarquización, que es cierto, no es amarcada como era hace unos años, ¿no? Pero de cualquier manera sí, está el grupo de lo de la pesada, está el grupo de los estafetas, etc. Y hay tipos que entran, lo incorporan a un grupo y tienen que responder a las demandas que responden al grupo. Porque si no responde, se produce la disrupción, se produce la reacción agresiva, que en una cárcel tiene como resultado que uno le pega una puñalada de mano. Entonces el tipo se incorpora a eso, tiene que responder a esa demanda de rol, lo vamos entrenando 2, 3 años, 4, 5, conforme esa demanda de rol del grupo. Y lo extraño es que el día que salga no se comporte conforme a esa demanda de rol. Por suerte, no siempre pasa. Hay excepciones y no pasa. Por lo cual no tenemos 100% de reincidencia, un poco menos. O sea, el sistema de matricería humana no funciona. Hasta que llega un momento que el tipo se cae del estereotipo, pero se cae del estereotipo porque envejece. Y como el estereotipo es joven, ya no se percibe de la misma manera. Por supuesto, siempre hay gente que quiere seguir siendo tan viejo toda la vida, ¿no? Pero eso es excepcional. Lo normal no es eso. Lo normal es que ya el tipo no se autoperciba. O sea, esa introducción del estereotipo se terminó, se autoperciba de otra manera. Esto es lo que explica la caída vertical de población penal a determinada edad.
Es decir, la institución total lo que hace es un entrenamiento para la reincidencia, en definitiva. Muy raro, es una máquina de reafirmar roles de diálogos. Ahora bien, el adulto esto tiene un efecto regresivo, deteriorante, etc. Que puede agravarse con otras cosas, se agrava muchas veces, lo he oído. Hay un temor a los espacios abiertos, hay una pérdida de hábito de encontrarse con espacios limitados, etc. Y por otra parte, bueno, hay cambios en la sociedad, cambios tecnológicos, etc., que cuando lo sacamos y cuando estamos en institución total mucho tiempo, se encuentra desubicado a la realidad. Pero en fin, estos son otros, pero el efecto fundamental es la reafirmación de roles de diálogo. Fíjense ustedes que quienes menos reinciden, el menor índice de reincidencia que hay, es el de los homicidas. ¿Por qué? Porque en nuestro país no tenemos un sicariato, entonces no hay una profesión homicida. Si tuviéramos una profesión homicida, sí, pero no tenemos. Y sí, pero otros tipos de delitos contra la propiedad, tipos de delitos de incendio, de tóxico prohibido, etc. Bueno, esto que se produce en el adulto, naturalmente en el adolescente es mucho más grave. Es decir, puede dejar una secuela deteriorante mucho mayor. De modo que la institucionalización del adolescente es una cuestión mucho más delicada que la institucionalización del adulto. Ahora bien, nuestra ley funciona de la manera que sucintamente les expliqué, pero todos sabemos. Hay un problema que es la renormativización de la legislación penal de menores. A partir de fines del siglo XIX aparecen en Estados Unidos los tribunales tutelares, que después se van extendiendo, con objetivos humanitarios, etc. Sí, a los pibes siempre se los trajo humanitariamente, ¿no? Efectivamente, los primeros que se empezaron a ocupar de que se trate humanitariamente a los pibes fueron las organizaciones protectoras de animales inglesas, ¿no? Sí, otra cosa. No, cuidado, los pibes que se explotan las minas, etc., en la época de Dickens, la novela de Dickens, todo eso. Bueno, con el mismo criterio, unos cuantos años después empiezan a poner tribunales penales, hay que sacar a los niños del derecho penal, niños y adolescentes tienen que estar fuera del derecho penal, hay que tutelarlos. Bien. Tutela, tutelarlos, etc. A lo largo de toda la historia, todos aquellos que fueron tutelados la pasaron muy mal. Tutelaron a los indios, si ustedes ven la legislación de Indias, los indios había que adoctrinarlos, entonces había que dar el español cristiano viejo para que cristianicen, los mayores lo mataron. La mujer durante muchos años se consideraba inferior, está tutelada bajo la tutela del marido, etc. Del padre primero, del marido después, si no se metía a monja. El resultado de aplicar lo que pasó. Y con los niños parece que pasó algo parecido, en definitiva, hasta que llega un momento dado en que hay un movimiento que se empieza en Estados Unidos, que recorre por todo el mundo, que es un movimiento de rejuridización. ¿Qué sucedió? Año 1967 más o menos, un pibe en Nueva York llama a la vecina, le dice para las OS, ¿qué hace el juez tutelar? Lo interna hasta la mayoría de edad, cuando en realidad era una contravención de este niño que tenía, no sé, 20 dólares de multa. Todo esto va a generar,
estamos tutelando, ahora resulta que... Hasta que finalmente viene la regla de Beijing, que son el precedente de la Convención Internacional de Derechos del Niño, donde se dice lo siguiente: nunca un niño, por el hecho de ser niño, puede estar en peor situación que un adulto que haya hecho lo mismo. Llegamos al siglo XVIII. No se le puede hacer nada peor. A partir de ahí, bueno, viene todo el proceso de rejudidización que tiene ciertas dificultades. Si ustedes leen la ley nuestra, que sí viene de la dictadura, pero no la inventó la dictadura, venía de antes, la dictadura la reflejó un poco, porque al principio la dictadura bajó la edad de responsabilidad a los 14 años, después se dio cuenta que no se podía inadmisible lo que estaba pasando y lo volvió a subir. Eran 14 años, un cigarrillo de marihuana, una admitiría escarcelación, bueno, de cosas locas. Ellos mismos se tuvieron que dar cuenta que tuvieron que volver a subir a 16. Lo cierto es que reflitaron un poco, pero la ley es más o menos la misma. La ley nuestra permite la institucionalización no solo del infractor, sino de la víctima. Cuando esta tuviera problemas de conducta, yo depende de la hora del día que me encuentre, yo tengo serios problemas de conducta. Eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, cuando se da la gana, esto está abierto a violación a la Convención. Directamente, esto es inconstitucional, está abierta en violación a la Convención. Es decir, se puede institucionalizar a cualquiera cuando después se le antoje directamente, eso dice la ley. Por suerte no funciona así, no funciona así porque hay jueces un poco más celebrados y porque por otra parte tampoco hay mucho lugar donde institucionalizar la violencia. Debido a eso no funciona. Pero la ley dice semejante barbaridad. Era cuestión tutelar, ¿no? Si yo te estoy tutelando, ¿por qué voy a tener límites en lo que estoy haciendo si todo lo que te hago es en beneficio tuyo? Criterio absolutamente tutelar. ¿Por qué quemo a la bruja? Y la quemo para que no se dañe más el alma. Lo que hago es el bien de la bruja. ¿No? Y para que no vaya a alterar el alma de los otros. Bueno, sí. Si hago el bien, porque tengo que tener una defensa, una acusación. Básicamente la rejudidización significa que lo primero que hay que hacer con un pibe en conflicto con la ley es probar lo que hizo, con el mismo derecho que tiene un adulto, con el mismo proceso y con el mismo derecho de defensa, el mismo proceso acusatorio que tiene un adulto, por lo menos, para darle la misma garantía que un ciudadano. En teoría esto funciona, en la práctica hay inconvenientes. Y hay inconvenientes porque, como todos sabemos, la justicia penal es una cosa que siempre llega tarde. Yo estoy totalmente cansado de ser chofer de una ambulancia que recoge momias, ¿no? En vez de recoger pacientes, no recojo cadáveres, sino directamente momias. Porque las cosas cuando más arriba está uno, el cadáver está momificado, lo digamos nosotros con la pena, ¿no? El muerto no solo está muerto, sino momificado. Y bueno, esta demora, ¿qué hace? Que sí, yo soy partidario de que bajemos la edad de procedibilidad. No sé si me entienden. La edad de que se lo someta a proceso antes de aplicarle cualquier medida, sea lo que sea. Antes de probar que el pibe hizo lo que dice que hizo y que más o menos lo mismo que merece una pena a un adulto. Toda la garantía profesional. Pero el problema es que el proceso penal dura 2 años, 3 años, y pide después no pide. Ese es el asunto. Esa es la dificultad. Es decir, pensando en la futura legislación penal para menores, sí, tenemos que pensar en una baja de la edad de procedibilidad. Sí. Pero el inconveniente práctico que tenemos es que el proceso
Por supuesto, a cada rato nos dicen que van a cortar el proceso penal, pero vamos a cambiar la ley con la ley. Esto lo vengo oyendo desde que era niño y hasta hoy el proceso penal no se acortó. Algo se acortó, sí, claro. Pero lamentablemente hay una distorsión temporal, y esa distorsión temporal en la etapa evolutiva nos lleva a que el pibe, cuando estamos llegando al final del proceso, está en edad de adulto. Esa es la realidad de los hechos. En línea general es eso. Bueno, fenómeno. Yo hasta ahora hablé y dije unas cuantas cosas, la realidad de varias. ¿Qué le interesa de esto? ¿Qué otra cosa le parece que podemos hablar?